El título de la lección es ¿Amor o egoísmo? Esa es la cuestión. Solo que antes de entrar al estudio de la lección, voy a responder una pregunta. Ya les dije que a partir de este trimestre, cada semana voy a responder una pregunta de las tantas que llegan. Y si tú tienes alguna pregunta, entra a la página y registra tu pregunta ahí, que yo leo toda la participación de ustedes y voy a encontrar tu pregunta, voy a escoger las mejores, las más generales y las voy a responder. La pregunta que responderemos hoy es la siguiente. Alguien escribió diciendo, Pastor, yo le escucho a usted decir que hay que orar en todo tiempo. Y en cierta ocasión le escuché decir que hay que orar 24 horas por día. Por favor, no le entiendo. ¿Qué es lo que usted quiere decir? Si yo voy a estar orando 24 horas por día, ¿a qué horas trabajo? ¿A qué horas cumplo con mis actividades? ¿A qué horas como? ¿A qué horas duermo? ¿Cómo es que se puede mantener comunión con Dios 24 horas por día? Bueno, yo estoy usando una figura cuando digo 24 horas por día. Pablo lo dice de otra manera. Pablo dice, orad sin cesar, sin parar, en todo tiempo. Pero ¿y a qué horas cómo? Ahí está el asunto. Tenemos que aprender a vivir en espíritu de oración. Cuando digo que tenemos que orar 24 horas por día, no quiere decir que tenemos que arrodillarnos 24 horas por día. El gran desafío del cristiano es aprender a vivir dirigiendo todo hacia Dios. Mientras estás manejando tu carro, en lugar de estar pensando sobre los desafíos que tienes para ese día solo, piensa, pero dirigido hacia Dios, consultando con Dios. Cuando vas a comer, agradeces a Dios y mientras vas comiendo, si la comida está sabrosa, agradécele a Dios. Dile, mira, Señor, qué rico. Creo que voy a comer esto también mañana o cualquier cosa así. Pero cuando entres al campo de fútbol, cuando vayas al mall a hacer compras, hagas lo que hagas, aprende a mantener comunión permanente con Dios. Por ejemplo, has estudiado para el examen de mañana. Esta noche antes de dormir en la cama, en lugar de dar rienda suelta a tus pensamientos, dirígete a Dios y dile, Señor, mira, te voy a contar todo lo que estudié para el examen de mañana. Y se lo vas contando a Dios. Estás haciendo dos cosas. Estás orando y al mismo tiempo estás revisando lo que has estudiado para el examen de mañana. Quiere decir, no te compliques la vida. La vida cristiana es simple, es sencilla, sin mucha complicación. Tú aprende a cultivar una amistad permanente con el Señor y vas a ver cómo a medida que van pasando los días, tu experiencia espiritual se va a enriquecer y te vas a sentir fuerte. Y caminando con Jesús, conversando con Jesús, pues difícilmente vas a caer en los problemas de la vida, porque para meterse en problemas primero hay que separarse de Jesús. Si tú estás con Jesús, difícilmente vas a salir del camino. Que Dios te bendiga ricamente. Vamos a la lección para esta semana. ¿Amor o egoísmo? Esa es la cuestión. Ya dijimos la semana pasada que estamos estudiando el gran conflicto. Aunque nuestros ojos no ven, todo lo que sucede en este mundo de alguna manera tiene que ver con un conflicto universal, con un conflicto espiritual. No es un conflicto con armas, con bombas, con cañones. Es la lucha por el corazón humano, por la mente, por la decisión de cada ser humano. Nosotros le pertenecemos a Jesucristo, pero el diablo se cree nuestro dueño. Consiguió arruinar la vida de Adán y Eva y hoy continúa queriendo arruinar nuestra vida. Entonces el propósito de la lección de esta semana es mostrar que para llevarte a formar parte de su ejército, el diablo va a usar primero la seducción, el engaño, la mentira. Y si eso no le da resultado, va a usar la fuerza, la violencia, la persecución. Pero lo que él quiere es llevarte a formar parte de su ejército, sacarte de las filas de Jesucristo.
Entonces vamos a la primera parte de este estudio bajo el subtítulo Un Salvador con el corazón roto. En esta parte, querido, vamos a ver que el sufrimiento humano no siempre es el castigo divino. Generalmente cuando las cosas nos van mal, cuando nada nos sale bien o cuando pasamos por un momento de dificultad en la vida, cuando caemos enfermos o cuando somos despedidos del empleo o cuando estamos en problemas financieros o cuando un hijo se mete a las drogas, la primera idea que sube a la mente es: Dios mío, me estás castigando. Y el diablo es tan astuto que te hace recordar todo tu pasado, tus errores, y te hace pensar que ahora los problemas presentes son consecuencia de los errores que has cometido. En la Biblia encontramos que muchas veces Dios interviene directamente en los juicios que caen a la tierra. Por ejemplo, cuando Sodoma y Gomorra fueron incendiados, esa fue participación directa de Dios. En el diluvio, participación directa de Dios. Pero no siempre el sufrimiento, la derrota, el fracaso es consecuencia o es castigo divino, aunque el diablo quiere que nosotros relacionemos todo lo que nos viene a la vida como consecuencia de nuestro mal comportamiento, como castigo divino. En realidad, lo que tenemos que entender es lo siguiente: aquí está Dios y aquí está el territorio de la vida. Si no salimos del territorio de la vida, pues todo nos va a ir bien. ¿Por qué? Porque Jesús es la fuente de la vida, la fuente de la paz, la fuente de la felicidad. Estamos en el territorio de la felicidad, de la paz, de la vida. Pero cuando nos salimos del territorio de la felicidad, en otras palabras, cuando abandonamos al Señor Jesucristo, ya de manera natural nos introducimos al territorio de la desgracia, de la tragedia, de la muerte, de la enfermedad, de la miseria de la vida. Ahora, eso no quiere decir que aunque tú estés en el territorio de Jesucristo, no vas a tener dificultades, porque el diablo, pues, ya que vivimos en esta tierra, el diablo muchas veces nos manda dificultades para mostrarnos, entre comillas, en la opinión de él, que ¿para qué vale la pena estar en el territorio de la vida si estás sufriendo? Entonces salte. Lo que el diablo quiere es sacarnos. Pero Dios es un Dios amoroso. El Señor Jesucristo te ama y te suplica: hijo, no te vayas, no salgas de mi territorio, porque te vas a introducir al territorio de la muerte. Y Jesús le dijo eso a su pueblo cuando él estaba vivo de muchas maneras. Mira, voy a leer Mateo capítulo 23, versículos 37 y 38. Dice así: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa es dejada desierta. Piensa bien en estas palabras del Señor. San Juan dice: a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Él vino para el pueblo judío. Él era el Mesías redentor, pero el pueblo de Israel esperaba un Mesías guerrero que derrotase al ejército de Roma. Pero Jesús había venido como el redentor espiritual, porque los verdaderos problemas no son las opresiones físicas, sino la opresión espiritual que el pecado nos provoca. Pero ellos no lo recibieron. Jesús les habló, les llamó una vez, otra vez, a través de milagros, a través de predicaciones vivas. Jesús apeló al corazón. Nunca entendieron que Jesús los llamaba. Cada vez más se ponían rebeldes, tercos. No querían entender. Entonces, ya bien cerca, antes de su crucifixión, porque este incidente sucedió en la semana
previa a la crucifixión. Entonces el Señor Jesucristo, la sierva de Dios, dice que desde las alturas de Jerusalén, Él en lágrimas dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, que no aceptas el mensaje, que rechazas el mensaje. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas? Mira la figura linda. Jesús quiere traerte a sus brazos, quiere juntar a sus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de las alas. Y Jesús dice: y no quisiste. Ahora, ya que no quisiste, he aquí pues vuestra casa será dejada desierta. Y efectivamente, queridos, el año 70, cuando el ejército romano destruyó el templo, destruyó la ciudad, hubo incendio, mucha gente fue perseguida, fue muerta. Ellos entendieron. Y seguramente lo que pensaban: Dios nos está castigando. Dios no les estaba castigando. Ellos estaban sufriendo la consecuencia de rechazar el mensaje divino. Ellos estaban sufriendo la consecuencia de sus decisiones equivocadas. A los suyos vino y ellos no lo recibieron. Ahora sufrieron las consecuencias por decisión exclusiva de ellos. Segunda parte de la lección: cristianos salvaguardados providencialmente. Esta es la promesa de Dios. Que aun cuando el enemigo en esta tierra te persiga y quiera provocarte dolor, si tú estás en Cristo, serás guardado providencialmente por Él. Aunque muchas veces el dolor es fruto de nuestras decisiones equivocadas, ya que peregrinamos en el desierto de esta vida, pues muchas veces sufriremos aún estando con Jesucristo. Porque Jesús nunca nos prometió que en esta vida no tendríamos problemas. Lo que Él nos prometió es que, aunque vengan problemas, Jesús estará con nosotros. Y ahí está toda la diferencia. Por eso leo el Salmo 46, versículos 1 al 3. Dice así: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. No dice que no tendremos tribulaciones, dice que Él será nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, mira la conclusión del salmista: no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben las aguas. Mira el cuadro: la tierra removida, las montañas cayendo al mar. Y dice, las aguas bramando furiosas. Pero tú no tendrás miedo. ¿Por qué? Porque tú estás protegido por el Señor Jesucristo. Aunque los montes tiemblen a causa de su braveza, tú no tendrás problemas. Una persona registró un pedido de oración diciendo que en el trabajo tiene enemigos que lo están persiguiendo, que crea un ambiente desagradable para él. Pues tú no tiemblas, querido. El Señor no te ha prometido que mientras vivas en esta tierra no vas a tener enemigos. Lo que Él te ha prometido es que los enemigos pueden rugir, pueden gritar, pueden planear, puedan hacer lo que quieran para destruirte, pero no van a poder, porque Dios es tu amparo y fortaleza, tu pronto refugio en medio de las tribulaciones. Vamos a la tercera parte: fieles en medio de la persecución. A lo largo de la historia vemos que cuando el diablo no pudo engañar al pueblo de Dios con la seducción, con la mentira, entonces usó la persecución, la violencia, la fuerza. Pero querido, el sufrimiento te aprisiona en la cárcel de tus temores o te da alas para volar alto. Eso va a depender de tu actitud frente al sufrimiento. O el sufrimiento es una prisión donde te quedas encerrado, llorando, lamentándote, o el sufrimiento te da alas para volar a pesar de las dificultades. Depende de cuán cerca o cuán lejos estés del Señor Jesucristo. El pueblo de Dios fue perseguido,
Pero mira lo que dice Hechos capítulo 8, versículos 4 al 6. Pero los que fueron esparcidos, perseguidos, iban por todas partes anunciando el Evangelio. No dice que iban por todas partes llorando, lamentándose, ay, ¿por qué Dios me ha abandonado? ¿Dónde está Dios? No, sino que iban por todas partes como consecuencia de la persecución, pero anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. De tal manera que ellos, en la persecución, en lugar de lamentarse y llorar y quejarse, aprovecharon la oportunidad de salir por todo lado para predicar el Evangelio. Y Pablo, escribiendo a los colosenses, él pensaba que el Evangelio ya había sido predicado a todo el mundo, por lo menos a todo el mundo de los días de él, que era menor que el mundo hoy, porque las Américas, por ejemplo, no habían sido descubiertas todavía. Pero mira lo que dice en Colosenses 1:23 Pablo. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. ¿Te das cuenta? En la opinión de Pablo, él pensaba que el Evangelio ya había sido predicado en todo el mundo, en el mundo de sus días. ¿Y como consecuencia de qué? De la persecución. Quiere decir, a los primeros cristianos el sufrimiento no los encarceló, sino que les dio alas para volar y predicar el Evangelio a todo el mundo conocido de aquellos días. La penúltima parte, ahí veremos que los cristianos no solo predicaban, sino participaban de la obra de caridad, de la obra social. Se preocupaban por ayudar a las personas que sufrían más. Porque esta es una ley de la vida, creo. A veces nosotros pensamos que somos los que más sufrimos en la vida, pero siempre hay alguien que sufre más. Se cuenta la historia de un sabio que andaba caminando por la playa, lamentándose, porque solo tenía plátano para comer, un plátano. Señor, voy a comer este plátano y voy a morir. Entonces escuchó la voz de Dios en su corazón, le dijo, mira para atrás. Y cuando vio que otro hombre recogía las cáscaras de plátano que él arrojaba para comer. O sea, él pensaba que era el más sufridor y había otro que sufría más que él. ¿Qué hacía la iglesia? ¿Cómo vivía? Hechos 9:39 dice, levantándose entonces, Pedro fue con ellos y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. O sea, Dorcas formaba parte de la iglesia primitiva y era una mujer, así como los hermanos de aquel tiempo, se preocupaban por la necesidad de las personas. Entonces, cuando se esparcieron por todo el mundo, no se esparcieron solo para predicar el Evangelio con la boca, sino también con las acciones. Y Santiago, en Santiago 1:27 dice, la religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Esa es una religión integral, un cristianismo que te hace saludable, feliz, pleno, a pesar de las dificultades que puedan aparecer en el camino. Llegamos al fin de este estudio hablando de un legado de amor. Sabes, querido, la iglesia primitiva amaba a la gente con palabras y con hechos. Mira lo que dice 1 Juan 4:21. Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Quiere decir, la religión que solo afecta tu manera de pensar no está completa. La religión que solo cambia tu doctrina está incompleta. La religión tiene que afectar tu vida, tiene que transformar tu carácter, tu manera de ser. El que odiaba ya no odia más. El que gritaba ahora habla con mansedumbre.
El que se irritaba por cualquier cosa ahora es paciente. Esa es la verdadera religión. La religión, la iglesia primitiva era una iglesia que se amaba entre sí. Ellos se sentían como los polluelos debajo de las alas del Señor Jesucristo. Al mismo tiempo, salían debajo de las alas para predicar el Evangelio y para amar a las personas. Glorioso, no alcanzan sus sueños porque un día fracasaron. No, nadie deja de ser victorioso porque fracasó. En otras palabras, los grandes victoriosos de la historia, todos ellos fracasaron en algún momento, pero sacaron lecciones de los fracasos, sacudieron el polvo de la derrota y continuaron adelante. Tú, además de todo, tienes un Dios poderoso que no conoce derrota. Muchas veces fracasamos por nuestros deslices humanos, pero el dolor nos ayuda a reflexionar y a corregir lo que hay que corregir y a emprender nuevos desafíos. Vamos a la lección número 2 para el 11 de enero del año 2025. El título de la lección, Amor Pactual. Y el propósito de la lección es mostrarnos que aunque el amor de Dios es gratuito y es infinito por nosotros, cuando nosotros recibimos ese amor se refleja en nuestra vida. ¿De qué manera? Mostrándole amor a Dios y amor a nuestros semejantes. Quiere decir que si yo digo que amo a Dios, pero no extiendo la mano a los que sufren a mi lado, entonces ese amor de Dios es apenas teoría y no es una experiencia viva. Vamos a la primera parte de este estudio bajo el subtítulo de El amor eterno de Dios. Aquí vamos a estudiar el asunto de que el amor de Dios no tiene fin, porque Dios es amor. Y si Dios es eterno, su amor es eterno. Por lo tanto, cuando alguien piensa que si el hombre se porta mal, Dios lo va a dejar de amar, está completamente equivocado. Porque el día que Dios dejara de amar a una persona, pues él dejaría de ser Dios, porque el amor se acabaría. Pero si Dios no tiene fin y Dios es amor, su amor tampoco tiene fin. El problema es que cuando la persona se aparta de Dios, pues rechaza el amor de Dios. Y ahí las cosas cambian. Pero vamos a ver sobre la eternidad del amor de Dios. Para eso vamos a leer Primera de Juan, capítulo 4, versículos 8 y 9. Dice así: El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Dios es amor. Para entender voy a hacer un ejemplo bien humano, medio atrevido, inclusive con Dios. ¿De qué está hecho mi saco? De tela. ¿De qué está hecho este micrófono? De metal. ¿De qué está hecho mi zapato? De cuero. Y ahora viene la pregunta tonta: ¿y de qué está hecho Dios? No, pues Dios no está hecho de nada. Eso es una herejía pensar de esa manera. Porque a Dios nadie lo creó. Dios es Dios. Pero para entender el ejemplo que estoy haciendo, ¿y si estuviera hecho de alguna cosa? ¿Cuál sería la materia prima de Dios? De acuerdo a lo que Juan escribió aquí. La materia prima de Dios sería el amor. Dios es amor. ¿Tú te das cuenta? Dios es amor. Por eso enfatizo el hecho de que el amor de Dios no tiene fin. Porque si Dios es eterno y no tiene fin, su amor tampoco. Leamos ahora Juan 3:16. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo,
Voy a parar aquí para meditar un poco. No dice porque de tal manera amó Dios a sus hijos obedientes. No dice aquí porque de tal manera amó Dios a los que se portan bien. No dice aquí porque de tal manera amó Dios a los que le sirven y caminan en sus senderos. No dice. Dice porque de tal manera Dios amó al mundo. En ese mundo están incluidos todos los seres humanos, de todas las razas, de todos los idiomas, de todos los credos, de todas las ideologías, de todos los comportamientos, buenos, malos. Dios amó al mundo y envió a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Aquí está lo interesante. Dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay dos conceptos que necesitan quedar claros en nuestra mente. Primero, Dios ama a todos los seres humanos. Y en segundo lugar, pero ese amor solo le sirve a los que en Él creen. O sea, a los que creen en Dios, a los que aceptan el amor de Dios. Es por eso que tú no puedes descansar tranquilo, confiado en el amor de Dios. Pues Dios me ama, entonces yo puedo vivir como quiero, que al final me voy a salvar porque Dios me ama. No. Y hay una manera de pensar, una filosofía mezclada con teología, llamada universalismo. ¿Qué enseña el universalismo? Que Dios es amor, y como Dios es amor, pues nadie se va a perder porque Dios es amor. Oh, querido, Dios es amor, pero ese amor solo le sirve al que acepta el amor de Dios. Y si tú aceptas el amor de Dios, tiene que haber una evidencia en tu vida, porque ¿qué evidencia? La evidencia de que ese amor se refleja en tu vida, mostrando amor a Dios y mostrando amor a los semejantes. Bueno, vamos a pasar ahora a la segunda parte de este estudio bajo el subtítulo de amor pactual. La palabra pactual viene de pacto. De cierta manera, el amor es una promesa para sus hijos, y toda promesa de Dios involucra un pacto. Yo te voy a amar, y esto es un pacto. Nunca te voy a dejar de amar, siempre te voy a amar. Quiere decir, el amor de Dios tiene consecuencias positivas. Si tú aceptas el amor de Dios, pues tienes que vivir como alguien que aceptó el amor de Dios. No hay manera de que digas, yo amo a Dios, Dios me ama, yo acepto su amor, pero que sigas viviendo de una manera rebelde, maltratando a las otras personas y ignorando los consejos divinos. Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 7, versículos 7 al 9. No por ser vosotros, está escribiendo Dios para el pueblo de Israel, y les dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, hasta 1000 generaciones. Vamos a entender lo que dice aquí Deuteronomio. Dice así, Dios te ama, oh Israel, pero no te ama porque tú tengas alguna cualidad especial. No te ama porque tú seas el más grande, el más poderoso de los pueblos. Te ama porque le ha prometido a tus padres que siempre te amará, que nunca dejará de amarte. Pero si has recibido mi amor, entonces vive como alguien que ha recibido mi amor. Sé diferente de los otros, de las otras culturas, de la gente que no conoce mi amor y que no respeta ni acepta mi amor.
Voy a volver a leer esta última parte que dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel. ¿Fiel a qué? A su promesa, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. No quiere decir que Dios solo da su amor al que lo ama y guarda sus mandamientos. Lo que está queriendo decir es que si has recibido el amor de Dios, lógicamente lo amarás y guardarás sus mandamientos. Se demuestra que has recibido el amor de Dios cuando amas a Dios y guardas sus mandamientos. El amor de Dios por ti es de esa manera. Vamos a la tercera parte de este estudio hablando de una relación condicional. Mira, el agua solo te quita la sed si la tomas. El agua es como el amor de Dios. Vamos a decir que estás en el desierto, muriendo de sed. Ya tienes los labios partidos, estás una semana sin beber, ya al borde de la muerte. Labios partidos. Y yo aparezco y te coloco un vaso de agua. Y tú me pides agua. Le digo, ¿está ahí el agua? Toma. Tú puedes mover los brazos perfectamente porque me dices, agua. Pues toma el agua que está ahí a tu lado. No quiero. Entonces, ¿qué puedo hacer? Ahí está el agua. El agua es tuya. No te cuesta nada. Es de pura gracia. Pero tómala. Digo más en mi ejemplo. Yo agarro el agua y te la coloco en la boca. Y tú sacas la boca. Y no quieres. Pues ¿para qué te sirve el agua? El agua es condicional. Solo te salva de la sed si la aceptas. Hay una condición. El agua te salva de la sed. ¿Cuál es la condición? Si la aceptas. Y si no la aceptas, pues el agua no te vale de nada. Eso es lo que dice en Romanos 11:22. Voy a leer. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Aquí está descrito el amor de Dios, condicional. Mira, para los que cayeron, o sea, para los que se alejaron de Dios, porque recuerdas aquel versículo que leí, donde el que se aleje de Dios, el que peca cae, pues has caído, estás lejos de Dios. Estás en el abismo de la vida, destruido, hogar destruido, vida financiera destruida, todo acabado, perdido. Muchas veces te sientes así, has caído. El amor de Dios no te alcanza, pero no te alcanza, no porque el amor de Dios no pueda llegar hasta donde estás tú. Ese no te alcanza es una expresión humana para decir, no te sirve de nada porque no lo aceptas. Eso es para el que no acepta. Pero por otro lado, dice, a los que aceptan, para ellos sí el amor es verdadero. Si permanecen en Jesús. ¿Por qué? Porque si Jesús es la fuente del amor y tú permaneces en Jesús, permaneces en el amor. Entonces, querido, no es que Dios te castiga porque te has ido, sino que cuando tú te vas de Dios, te metes solito en problemas terribles, problemas existenciales. Hay gente que enloquece, que no puede dormir en las noches, no tiene paz en el corazón. Gente que pregunta, pero pastor, ¿qué me pasa? Yo no sé, yo siento que he hecho algo de malo. ¿Y por qué? Tal vez hasta porque estás en la iglesia, pero no estás en Cristo. La comunión con Cristo no es solamente ir una vez por semana a la iglesia. Eso también es parte de la experiencia cristiana. Pero la comunión con Cristo es una experiencia diaria. Todos los días tienes que buscar al Señor Jesucristo. Vamos a la cuarta parte de este estudio bajo el subtítulo de Misericordia Perdida. Mira, en la Biblia hay una parábola, la parábola del deudor. Un hombre debía dinero, fue a su señor, a su patrón, le dijo, mira, no tengo dinero para pagarte. Y el patrón le dice, ya, estás perdonado. ¿Cuánto me debías? 100
dólares, ya estás perdonado. Y él se va feliz. Y en el camino encuentra a otra persona que le debía dinero a él. ¿Cuánto le debía? $1. Y él lo agarra por el cuello y le dice, págame lo que me debes. ¿Cuánto le debía? $1. Y cuando el rey, el patrón, se enteró, lo mandó llamar. Y le dijo, hombre malo, yo te perdoné a ti $100 y tú no podías perdonar un dólar a tu prójimo. De aquí viene la historia o la lección de que si no amas como fuiste amado, el amor desaparece en tu vida. Si no perdonas como fuiste perdonado, entonces el perdón que recibiste no te sirve de nada. La parábola dice, entonces el Señor lo entregó a este hombre malo, a sus algoces, a sus verdugos. ¿Y cuáles eran esos verdugos? Los verdugos de su propia conciencia que le decían, eres malo, no mereces el perdón. Claro, ¿cómo podía disfrutar de las bendiciones del perdón si él no podía perdonar? ¿Cómo podía disfrutar de las bendiciones del amor si él no podía amar? Ahora, con esto en mente, leo 1 Juan 4, 18 al 20. Dice así, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en amor. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? En resumen, ¿por qué mucha gente cree que Dios no puede amarla? Simplemente porque esa gente no es capaz de amar. ¿Por qué mucha gente cree que para mi pecado no hay perdón? Simplemente porque tú no eres capaz de perdonar. Porque así como recibes gratis, tienes que entregar gratis. El amor de Dios tiene que reflejarse en tu vida. Y ahora vamos a la quinta parte de este estudio hablando de has recibido gratis, entonces entrega gratis. Leo 1 Juan capítulo 3, versículo 16. No confundas con Juan 3, 16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Esta es primera epístola de Juan capítulo 3, 16. Dice, en esto hemos conocido el amor de Dios, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. En realidad no está diciendo aquí que tú tienes que morir por tu prójimo, ni que tienes que ser crucificado por tu prójimo. Si un ser humano pudiera morir por otro, Jesús no habría venido a esta tierra, porque otro ser humano podría morir por el pecador. Pero es que todos habíamos pecado y todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y Dios tuvo que hacerse hombre en la persona de Jesucristo, pero un hombre sin pecado, y ocupó nuestro lugar y nos perdonó. Entonces aquí no está queriendo decir que nosotros tenemos que ser crucificados por otro. Lo que está queriendo decir es, así como Dios hizo todo por nosotros para salvarnos, nosotros, en lugar de estar más dispuestos a acusar a nuestro hermano, debemos estar dispuestos a extender la mano, a ayudar, a perdonar, a dar una segunda oportunidad.
Hoy día peregrinamos en este desierto de muerte. Gracias a Dios que la muerte de esta tierra, la muerte que tú, que yo vamos a morir, es una muerte circunstancial. Es la muerte física. Morimos físicamente, pero espiritualmente no morimos. No es que nuestro espíritu sigue viviendo, no. La Biblia es clara al decir que cuando morimos nuestro cuerpo se va a la tierra y el soplo de vida regresa a Dios. No morimos espiritualmente en el sentido de que la muerte para el cristiano es como un sueño. Duermes hasta la venida de Cristo y cuando Cristo venga, pues resucitas, victorioso, transformado para vivir eternamente con Él. Por eso, aunque tengamos que derramar una lágrima por un ser querido que descansa, no podemos entrar en desesperación. Porque Dios te ama, Dios cuida de ti. De repente te estoy hablando a ti que esta semana has perdido un ser querido. Dios te ama. Tal vez estás con el corazón dolorido, tal vez no entiendes las circunstancias, pero Dios te ama. Y yo sé que para un hijo de Dios el mejor momento para descansar es cuando Dios en su infinita sabiduría permite que descanse. Bueno, vamos al estudio de la lección número 2 para el 12 de abril del año 2025. El título de la lección para esta semana es El Génesis como fundamento del estudio de toda la Biblia y de todas las profecías. Y el propósito de esta lección es mostrar que para entender correctamente las Sagradas Escrituras y las profecías es necesario conocer bien el Antiguo Testamento, comenzando por el libro de Génesis. ¿Por qué? Solo sabiendo cómo todo empezó, y eso lo sabemos en Génesis, sabremos cómo todo terminará. Vamos a la primera parte de este estudio, el principio de la primera mención. ¿Qué es eso? Hay un principio, la primera mención. Generalmente, para entender toda la Biblia y las profecías, tienes que entender algunos conceptos que son mencionados en Génesis, porque de la manera que como el concepto es presentado en Génesis, ese mismo concepto será repetido en la Biblia de muchas maneras, pero tienes que entender lo que Génesis dice. Por ejemplo, esta semana vamos a hablar lo que Génesis dice sobre el amor, sobre la muerte, sobre la salvación, en fin, sobre el Cordero, sobre la muerte de Cristo. Ahora me vas a decir, pero Génesis habla de la muerte de Cristo. Pues eso es lo que vamos a ver en el estudio de esta semana. Porque hay que tener en cuenta una cosa, mira. La Biblia, si tú lees Génesis 1, un mundo perfecto. Génesis 2, el desarrollo de un mundo perfecto. Génesis 3, la entrada del pecado. Y consecuentemente la entrada a la muerte. Ahora, si tú vas a los últimos capítulos de Apocalipsis, vas a ver la salida del pecado, el fin del pecado, el establecimiento de una tierra nueva. ¿Te das cuenta? Tierra nueva, tierra nueva. Entró el pecado, salió el pecado. Y entre Génesis y Apocalipsis, la historia del peregrinaje del ser humano en un mundo de dolor y de pecado. Entonces, para entender, por ejemplo, Apocalipsis, tienes que entender Génesis. Para entender la profecía, tienes que entender lo que Génesis dice. Entonces, vamos a la segunda parte del estudio. Aquí veremos la comprensión del amor de Dios. Para entender las profecías de una manera correcta, equilibrada, sensata, edificante, es necesario entender el amor de Dios. Si tú no entiendes el amor de Dios, no estás en condiciones de entender las profecías en su verdadero sentido. Porque ya te dije que el fondo de toda profecía es el tema del amor de Dios y la salvación que Él desea para ti. Entonces, la primera vez que se menciona la palabra amor, es en Génesis capítulo 22, 2. ¿Y en qué circunstancias? Porque estoy hablando Génesis 22. Quiere decir que en el capítulo 1, 2, 3, hasta el 22 no se menciona la palabra amor.
pero el amor de Dios está implícito. Pero en el capítulo 22, ahí se habla específicamente del amor de Dios. Pero ¿de qué manera? Se menciona primero el amor en una figura. Y hay que entender esto. Voy a leer Génesis 22, 2. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. Esta es la primera vez que se menciona la palabra amor. A quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Esta es la historia del casi sacrificio de Isaac, el hijo de Abraham. Dios le dio una orden a Abraham. Toma a tu hijo, a tu único hijo, a quien tú amas, y llévalo al monte Moriah para sacrificarlo. Ahora, esta es una aparente historia, pero voy a leer Juan 3:16 para que tú veas que no es una historia, o que esta historia se repite en la realidad divina de otra manera. Mira lo que dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que le dijo a Abraham, toma a tu hijo, a tu único hijo, a quien tú amas. ¿Y qué dice Juan 3:16? Porque Dios amó al mundo de tal manera que ha dado a su Hijo unigénito, a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Entonces, ¿cómo podríamos entender Juan 3:16 sin entender la historia del casi sacrificio de Isaac? Digo casi sacrificio porque Isaac no fue sacrificado. Cuando llegó el momento del sacrificio, Dios intervino y el Cordero apareció para sustituir. Y ahora viene Juan 3:16 y dice, Dios también amó, así como Abraham amó a su único hijo, Dios amó. ¿Pero amó a quién? Porque de tal manera amó Dios al mundo. En el Antiguo Testamento Abraham ama a Isaac. En el Nuevo Testamento Dios ama al mundo. Isaac es el equivalente del mundo. No dice el texto, Dios ama a los hijos maravillosos que lo aman y le sirven. Dice, Dios ama al mundo, al bueno, al malo, al sincero, al hipócrita. Dios ama al ser humano. Pero la salvación no es para el mundo, es solo para los que creen. Ahí está la diferencia. Pero aquí es la primera vez que mencionamos la palabra, que se menciona en la Biblia, la palabra amor. Vamos a la tercera parte del estudio. La pregunta de Isaac, ¿dónde está el cordero? En aquella misma historia del monte Moriah, hubo un momento en que Isaac preguntó al papá, ¿dónde está el cordero? Ahora, esta es la primera vez que se menciona también la palabra cordero. Es la primera vez que se menciona la palabra amor y es la primera vez que se menciona la palabra cordero. Quiere decir que de alguna manera el amor de Dios está relacionado con el cordero. Estoy hablando de Génesis 22. Hasta el 22 el cordero está implícito, pero no se menciona la palabra cordero. Como por ejemplo, cuando Adán y Eva pecaron, el relato bíblico dice que Dios preparó una túnica de pieles para Adán y Eva. ¿Piel? ¿Piel de qué? Del cordero. El cordero está implícito. Su sangre se derramó, la sangre del cordero está ahí. Pero en el capítulo 22 de Génesis, ahí aparece el cordero, de verdad, mencionado. Porque Isaac pregunta a su papá, aquí está la leña, está el altar, ¿dónde está el cordero? Falta el cordero. Leo lo que dice Génesis 22, 7 y 8. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío.
Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Dios proveerá el cordero. Del cordero dependía la salvación de Isaac. Si no hubiera aparecido el cordero, Isaac sería sacrificado. Pero el cordero apareció. Ahora Isaac es salvo y el cordero es sacrificado. Y su sangre es derramada. Nosotros merecíamos la muerte porque la paga del pecado es la muerte. Pero el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo apareció. Dejó todo en el cielo y vino a esta tierra. Y ocupó nuestro lugar. Y murió. Y su sangre fue derramada. Y ahora por su gracia somos justificados. Somos salvados. Somos perdonados. Somos transformados. ¡Qué maravilloso amor! Entonces, para entender el tema de la salvación en toda la Biblia, es necesario entender el Antiguo Testamento, el libro de Génesis. Tú ves cómo el tema de la salvación tiene origen en el libro de Génesis. El tema de la salvación no comienza en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento vemos la realidad, pero todo el tema de la salvación está desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Vamos a la cuarta parte de este estudio bajo el subtítulo La muerte. Bueno, para entender lo que es la muerte, tenemos que ir al libro de Génesis. Para entender lo que es la muerte en toda la Biblia, hay que entender lo que era la muerte en el libro de Génesis, porque no hay otra manera de entender lo que es la muerte. En todo su sentido, en el sentido físico. ¿Qué dice el libro de Génesis? Que Dios tomó el polvo de la tierra, hizo el cuerpo del hombre, sopló y el hombre vivió. ¿Y qué pasa cuando el hombre muere? Eclesiastés dice, cuando el hombre muere, el polvo vuelve al polvo y el soplo de vida vuelve a Dios. Ahí está en el aspecto físico la muerte. Pero hay más, porque la muerte no es solo física. Que dice Ezequiel 33, 11. Dice, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Este es un asunto que necesitamos entender, querido. Ya lo repetí en la lección de la semana pasada y lo vuelvo a repetir. Dios nos creó para vida eterna, pero para conservar la vida deberíamos vivir en el territorio de la vida. Dios es la fuente de la vida. ¿Pero qué hizo el pecado? El pecado hizo separación entre Dios y nosotros. El corazón de Adán y Eva se llenó de soberbia y ellos se apartaron de Dios. Al apartarse de Dios, se apartaron del territorio de la vida e ingresaron al territorio de la muerte. Ahora, ¿tú crees que Dios quiere que sus hijos mueran? ¿Sus hijos sean malos, sean buenos, quiere que mueran? ¿Qué dice el texto que acabo de leer? Dios dice, volved a mí. Voy a leer el texto de nuevo para que entiendas lo que estoy queriendo decir. Dice, vivo yo, dice el Jehová, no quiero la muerte del impío. ¿Quién es el impío? El que está en el pecado. No quiero la muerte del impío. Quiero que se aparte de su mal camino. ¿Por qué mal camino? Porque el ser humano se apartó del buen camino que es Dios. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. El ser humano deja a Jesucristo, escoge su camino de muerte. Y Dios dice, no quiero que el hombre muera, quiero que el hombre viva. Y entonces suplica, volved, volved.
O sea que la muerte no es solo dejar de respirar. La muerte espiritual alcanza a los seres humanos vivos. Porque si tú no estás en el territorio de la vida, ya estás en el territorio de la muerte. Estás muerto. Estás en el terreno de la condenación. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Porque para estar vivo en Cristo, lejos de Cristo, lejos del camino, estás en tu camino de muerte. Y la súplica divina es vuelve, vuelve, vuelve. Entonces, para entender lo que es la muerte en toda la Biblia, hay que entender lo que es la muerte en el libro de Génesis. Vamos a la quinta parte de este estudio, bajo el título de La serpiente. Quiere decir, para entender lo que es la serpiente en toda la Biblia, hay que entender lo que es la serpiente en el libro de Génesis. Y en el libro de Génesis la serpiente no es solo serpiente. Leo Génesis 3, 1 al 5 y dice así: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La serpiente era astuta. Astucia, la primera característica de la serpiente. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho. Ah, interesante. Esta serpiente habla, pero las serpientes no hablan. Por lo tanto, en Génesis la serpiente no es apenas un animal. Por lo menos en Génesis capítulo 3, esta serpiente habla. Esta serpiente no es solo animal. Hay alguien dentro de esta serpiente que habla. Y esa cosa que habla dentro de la serpiente le dice a Eva: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Porque entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué es la serpiente aquí en el Génesis? Es el diablo. Es el diablo que se disfraza. Hay cosas que tenemos que aprender para entender lo que es la serpiente en el resto de la Biblia. El diablo, la serpiente, es astuta. El diablo es astuto. Astucia es hacerte caer sin que te des cuenta. El astuto viene como amigo y es tu enemigo. La serpiente es astuta, el diablo es astuto. El diablo usa muchas veces la palabra de Dios. Así que Dios te ha dicho. El diablo no necesariamente dice la Biblia no existe, la Biblia no vale. Muchas veces usa la Biblia, pero para confundirte, para hacerte caer, para engañarte. ¿Cómo así? Agarra un versículo de aquí, otro versículo de allá. Por eso hay que entender la Biblia en el contexto y no solo con un versículo aquí, otro versículo allá. En tercer lugar, la serpiente miente. Porque Dios le dijo a Adán y Eva: morirás. Y ahora viene la serpiente: no morirás. Miente. En cuarto lugar, la serpiente te quiere hacer creer que dentro de ti hay poderes divinos. Si tú comes del fruto, serás como Dios. Entonces, a lo largo de la historia, cuando tú veas una filosofía que te dice Dios está dentro de ti, saca la energía positiva dentro de ti, que tú puedes ser Dios, que tú puedes escoger tu camino, que nadie tiene que decirte lo que es bueno o malo, tú tienes que decir lo que es bueno o malo para ti. Ese es espíritu diabólico, ese espíritu de la serpiente. Dios dice una cosa, viene la serpiente y dice no, otra cosa, completamente diferente. En Apocalipsis tú vas a encontrar a la serpiente de nuevo, en Apocalipsis capítulo 12. El ángel maligno tiene una batalla con Cristo en el cielo, es arrojado a la tierra, trae una tercera parte de los ángeles con él, viene a esta tierra y Juan dice: esta es la serpiente antigua, el diablo y Satanás.
la serpiente. El diablo en estos días está usando las técnicas de la serpiente para destruir a los hijos de Dios. Viene con astucia, porque el diablo no viene con cara de diablo, se disfraza en una botella de whisky, en un paquete de cigarro, en la cesación anunciante, la droga, en los placeres de la promiscuidad, viene disfrazado, pero es el diablo por atrás. En segundo lugar, muchas veces usa la palabra de Dios. En tercer lugar, miente, toma la palabra de Dios, pero la tuerce, miente. En cuarto lugar, te hace creer que tú eres tu propio Dios, que no necesitas de otro Dios. Cuidado, querido. En resumen, para entender la Biblia y entender la profecía, hay que entender el libro de Génesis. Los conceptos del libro de Génesis se repiten de diferentes maneras a través de la Biblia. La Biblia en realidad es un solo libro, aunque fue escrito durante 1500 años por 40 diferentes autores, es un solo libro. Un mundo perfecto, la entrada del pecado, la entrada a muerte. Un mundo perfecto en Apocalipsis, la salida del pecado, un mundo perfecto, la vida eterna. Un libro. Y aquí en el medio, la historia del peregrinaje doloroso que vivimos hoy por causa del pecado. Antes de salir al trabajo o regresando durante el día, hay que separar un tiempo para pasar con Dios. Porque si no nos alimentamos, si no alimentamos el espíritu, pues seremos fáciles víctimas del enemigo donde quiera que estemos. Entonces, qué bueno que por lo menos a través de estos comentarios podemos ayudar a muchas personas a pensar en las cosas espirituales, a pensar en las cosas de Dios. Vamos a la lección número 2 para el 13 de enero del año 2024. El título de la lección, Enséñanos a orar. Recuérdate que estamos estudiando el libro de los Salmos en este trimestre. Y los Salmos en realidad son especie de oraciones. Los salmistas, cuando pasaban por diferentes circunstancias, oraban, expresaban su sentimiento a Dios. Y eso, lo que ellos decían, eran oraciones. Entonces, el propósito de la lección es mostrarnos que leyendo los salmos, memorizando los salmos, nosotros podemos también orar. A veces nosotros durante toda nuestra vida hemos rezado una, dos, como por ejemplo el Padre Nuestro, lo hemos aprendido de memoria. Ahora, yo siempre digo que orar es abrir el corazón a Dios como a un amigo, pero para orar de una manera espontánea, es bueno leer los salmos y hasta memorizarlos. Vamos al desarrollo específico de la lección. En el primer subtítulo dice, fomentar el uso de los salmos en la oración. Mira, la lectura de los salmos no debe ser algo mecánico. Es bueno cuando tú lees los salmos, introduce tu ser en los salmos. En otras palabras, haz de las palabras de los salmos tu oración, tus palabras. Cada vez que lees los salmos, haz de cuenta que tú le estás hablando a Dios con esas palabras. Y vuelvo a repetir, no estaría mal que te memorices 1 o 2 versículos para que en tu oración incluyas esas palabras que los salmistas un día escribieron y que son también la expresión de tu corazón. Vamos a leer un texto bíblico para comentar. Colosenses 3:16 dice así: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Es interesante esta expresión. La palabra de Cristo more en tu corazón. ¿Cómo es que la palabra de Cristo va a morar en tu corazón? Cuando se habla aquí de corazón, en realidad se está hablando de la cabeza. La cabeza, porque el corazón siente, el corazón no piensa. Los pensamientos, las decisiones, las determinaciones, todo se procesa aquí en la cabeza. Entonces, cuando Pablo dice, la palabra de Cristo more en tu corazón, quiere decir que la palabra del Señor Jesús debe
morar, debe hacer habitación en tu cabeza, pero tus sentimientos, tus emociones deben estar comprometidas también con esa palabra. Por eso dice Pablo que la palabra de Dios debe morar en nuestro corazón. Y sigo leyendo el texto. Dice, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. ¿De qué manera la palabra de Dios mora en tu corazón? No solo porque has memorizado un versículo o un salmo. Eso es bueno, querido, muy bueno. Cuando yo era niño, la iglesia tenía una costumbre. Existía lo que llamamos la devoción matutina, que no era solo un devocional para leer ahí cada día, sino que los adultos nos pedían a los más jovencitos, a los niños, a memorizar los versículos de la Biblia. Y el sábado, en el culto de la iglesia, en el culto joven, en la tarde, todos repetíamos los textos bíblicos que habíamos memorizado. Por eso yo siempre digo que la gran mayoría de los versículos que yo sé de memoria, no los he aprendido ni los he memorizado en la facultad de teología, estudiando para prepararme para ser pastor. Los he memorizado cuando era niño, y yo siempre digo que yo formaba parte de un grupo muy pequeño, tal vez 8 o 9 adultos y algunos niños, y había una ancianita que nos exigía a los niños a memorizar la Biblia. Y a veces cuando un niño no cumplía con el deber de memorizar la Biblia, le pasaba ortiga en los labios. Quiere decir, yo no estoy de acuerdo con eso, absolutamente, inclusive porque he pasado por esa experiencia. Pero de cierta manera, en el fondo, agradezco el hecho de que me enseñaron a memorizar la Biblia. A veces en mis horas de tristeza, de aflicción, de angustia, yo hablo con Dios usando esos versículos, usando los salmos. Por ejemplo, el Salmo 91. ¿Quién no memoriza el Salmo 91 y en un momento en que estás pensando que estás solo, que no puedes, repite el Salmo 91, el Salmo 23, el Salmo 46, en fin, tantos salmos. Aprende a memorizar y de esa manera, cuando hablas con tu compañero, tú hablas repitiendo algunos versículos, inclusive cuando das algún consejo. Y eso es lo que Pablo está diciendo así, que la palabra de Dios va a habitar en nuestro corazón y en nuestra mente, de tal manera que nos vamos a enseñar los unos a los otros, nos vamos a exhortar los unos a los otros. Y sigo leyendo el texto. Dice, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Quiere decir que en la medida en que repetimos los salmos, memorizamos los salmos, hablamos con nuestros hermanos repitiendo salmos, cantamos los salmos, la palabra de Dios va a hacer su habitación en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces, cuando estamos caminando por la calle, en lugar de estar pensando cosas que van a destruir nuestra vida espiritual, podríamos estar repitiendo salmos. Es una bonita costumbre. Vamos a la segunda parte. Confianza en tiempos difíciles. Si tú te pones a observar, vas a ver que los salmistas, ya lo dijimos eso la semana pasada, eran seres humanos como tú y como yo. Ellos también tuvieron momentos felices, de alegría, cuando la cosecha era harta o como alababan a Dios. Ahí brotaban los salmos de los labios de ellos. Y cuando estaban tristes, pues se confortaban repitiendo los salmos. ¿Por qué? Porque los salmos expresaban eso. Por ejemplo, voy a leer el Salmo 44, versículos 1 y 2, y vamos a pensar en lo que el salmista en esta ocasión y todos los que repetían este salmo, estaban queriendo decir a Dios. A veces había momentos difíciles, pruebas, y pues la intención o el primer pensamiento que subía a la mente es, bueno, si estoy haciendo todas las cosas bien, si estoy buscando a Dios todos los días, ¿por qué me vienen pruebas difíciles? Bueno, mira lo que el salmista dice aquí en el Salmo 44, 1 y 2. Dice así: Oh Dios,
con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en tus días, en sus días en los tiempos antiguos. Tú con tu mano echaste las naciones y los plantaste a ellos, afligiste a los pueblos y los arrojaste. Ahora, tú puedes decir, pero pastor, aquí, ¿cómo están pasando por dificultades? Si están hablando de las maravillas que Dios hizo en el pasado. Claro, ellos están diciendo, Señor, hemos oído, nos han contado nuestros padres que cuando los sacaste de la tierra de Egipto, hiciste maravillas, los cuidaste en el desierto, los protegiste, cuando tenían sed les dabas agua, cuando tenían pan les dabas maná, cuando venían los enemigos tú los defendías, pero en el fondo, ¿qué estaban queriendo decir? Ah, Señor, pero nosotros ahora, por eso voy a leer los versículos 18 y 19 del mismo Salmo 44 para que tú veas. Dice así: nuestro corazón no se ha vuelto atrás, ni se apartaron nuestros pasos de tu camino, pero tú nos quebrantaste, nos diste por presa a los chacales, nos cubriste con densa sombra. ¿No crees que este era un grito de dolor? Como diciendo, Señor, no te entiendo. Ahora, si me estuviese portando mal y el sufrimiento viene, pues uno entiende, pues estoy sufriendo las consecuencias de mi desvío, de mi descarrilamiento, de mi rebeldía. Pero, Señor, hemos escuchado a nuestros padres decir que los cuidaste y nosotros mismos hemos andado en tus caminos, nuestro corazón se ha vuelto hacia ti y nos has desamparado, nos has arrojado a los chacales. Mira, esa expresión, nos has arrojado a los chacales, nos cubriste de densa sombra. Evidentemente el salmista que escribió este salmo estaba pasando un momento de mucha dificultad. Y los salmistas, y los israelitas, cada vez que pasaban por momentos difíciles, repetían este salmo de memoria. Ahora, si tú en este momento estás viviendo un momento difícil y tú tienes en tu conciencia de que haces lo mejor para servir a Dios, que tú lo amas con todo tu corazón, que tú oras, lo buscas a través del estudio de su palabra, y sin embargo estás pasando por turbulencias terribles, tú puedes repetir para Dios las palabras de este salmista y decirle: mira, Señor, yo no te entiendo. Cuando yo no conocía tu palabra, escuché tantas cosas bonitas en las predicaciones, que tú proteges a tus hijos. Bueno, yo te entregué mi corazón. Desde el día que me entregué he tratado de andar en tus caminos, de servirte. Pero ahora, mira, estoy entregado a los chacales. Mi cabeza está rodeada de sombras. ¿Qué me has hecho? ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué me has dejado? No tengas miedo de decirle a Dios lo que estás sintiendo. Y usa las palabras de los salmistas si quieres hacerlo. Vamos a la tercera parte de este estudio, bajo el subtítulo de Un salmo de desesperación. Y ese salmo es el Salmo 22. En realidad, el Salmo 22 es un salmo mesiánico. Si tú tomas las palabras del Salmo 22, vas a ver que esas palabras las dijo un día el Señor Jesucristo, especialmente en la cruz del Calvario. Voy a leer el versículo 1 del Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás lejos de mi salvación y de mi clamor? ¿Por qué estás lejos de mi salvación y de mi clamor? Mira, qué terrible grito. Este grito lo dio el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Era un grito que estaba profetizado, porque en el Salmo 22, que fue escrito siglos antes de la muerte de Jesucristo en el Calvario, se estaba diciendo que el príncipe del Señor un día diría eso. Y otra cosa, cuando el salmista escribió el Salmo 22, sin duda ninguna también estaba pasando por un momento difícil. Y el Señor Jesucristo, como ser humano, llegó al punto de decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Padre nunca lo desamparó. Solo que en la cruz del Calvario, el Señor Jesucristo cargaba el pecado de toda la humanidad de todos los tiempos, todos los pecados.
El Señor Jesucristo murió por todos los pecados de todos los hombres de todos los tiempos. Y el pecado era como una sombra negra que impedía al Señor Jesucristo de ver que su Padre estaba a su lado. Y es por eso que Él decía, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y muchas veces tú y yo también estamos pasando por dificultades tan duras, momentos tan dolorosos. Por ejemplo, cuando tu hijito pequeñito, indefenso, está muriendo en un hospital, el dolor de un padre es terrible. Y puedes imaginar el dolor del padre cuando veía a su hijo agonizando en la cruz y diciendo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces, nosotros como seres humanos también hay momentos en que nos sentimos solos. Claro que conocemos a Dios, claro que conocemos su palabra, claro que tenemos confianza, pero el dolor es tan duro, tan grande, que llegamos al punto de desconfiar del amor de Dios. El otro día yo encontré una persona que dice que cuando su hijo murió, él maldijo a Dios. Y durante años él vivió atormentado pensando que porque había maldecido a Dios, había cometido el pecado contra el Espíritu Santo. Oh, querido, yo creo que nadie debería maldecir a Dios, pero somos seres humanos y muchas veces en el momento del dolor, de la angustia, que una persona que no está viviendo el dolor del otro no puede entender. Entonces, por favor, cuidado con juzgar al otro. Pero esa persona se arrepintió después. ¿Hay perdón? Claro que hay perdón. El Señor Jesucristo te entiende. ¿Por qué? Porque Él también en el momento del dolor no veía a su Padre por ningún lado, aunque su Padre nunca lo había abandonado. Entonces, si en este momento tú estás pasando por un momento difícil, confía en Dios. Ahora, ¿cómo se puede vencer el dolor? En el Salmo 22, yo acabo de leer el versículo 1 que dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero en el versículo 22, mira lo que dice. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Quiere decir que aún en medio del dolor, tú puedes continuar hablando del amor de Dios. ¿Pero cómo? Si yo no siento que Dios está conmigo, ¿cómo voy a hablar? Habla, canta himnos, canta salmos, agradece a Dios por el dolor, aunque no sientas ganas de hacerlo. Alaba el nombre de Dios, porque esa es la receta para que el dolor vaya desapareciendo de tu corazón. Porque tu corazón está lleno de dolor, pero cuando tú das lugar en tu corazón a la alabanza, mientras la alabanza entra, el dolor sale, el dolor se escapa. Aprende a alabar a Dios, aprende a hablar a los otros del amor de Dios, aunque tú estés viviendo un momento muy difícil. Esa es una buena receta. Vamos a la cuarta parte, hablando de la desesperación que podemos estar pasando y cómo podemos llegar con el amor de Jesucristo a la esperanza. Mira, te digo una cosa, la repetición constante de tu confianza en Dios finalmente ahuyenta la aflicción. La repetición constante de tu confianza en Dios finalmente ahuyenta la aflicción. Entonces, cuando venga el dolor y la aflicción, di, Señor, yo confío en ti. No entiendo lo que pasa, pero yo confío en ti. Estoy sufriendo terriblemente, pero yo confío en ti, porque la repetición constante de tu confianza en Dios ahuyenta finalmente la aflicción. Vamos a leer el Salmo 13, versículos 1 al 6, y voy a ir comentando cada versículo para que tú entiendas cómo la repetición constante de tu confianza en Dios ahuyenta finalmente la aflicción. Leamos. ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? Ahí está el dolor, ¿no? ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Mira, la segunda vez que él pregunta, ¿hasta cuándo, Señor? Ahora, el versículo 2, la tercera vez, ¿hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristeza en mi corazón cada día?
Y nuevamente se repite por cuarta vez la pregunta, ¿hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Es que el salmista no aguanta más el dolor. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo me vas a hacer vivir lo que estoy viviendo? ¿Hasta cuándo tengo que estar sufriendo? ¿Hasta cuándo voy a estar desempleado? ¿Hasta cuándo no voy a pagar mis deudas? ¿Hasta cuándo mi esposo va a estar en la cama sin poder recuperarse? ¿Hasta cuándo, Señor, este tormento va a durar? No tengas miedo de hablar así con Dios. Pero hay algo que me impresiona aquí en el versículo 2, dice el salmista, ¿hasta cuándo pondré consejos en mi alma? Con tristeza en mi corazón cada día. Quiere decir que a pesar del dolor, él repetía, confirmaba su confianza en Dios, aunque preguntaba, Señor, ¿hasta cuándo voy a estar así? Su confianza en Dios no disminuía y eso finalmente ahuyentó la aflicción de su vida. En el versículo 3, mira lo que el salmista dice. Mira, Señor, responde, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Es que a veces los ojos humanos nos llevan a ver solo la muerte, solo el pesimismo, solo la desgracia. Ya estoy perdido, ya no hay salida, ya no tengo fuerzas. Y ahora el salmista en esas circunstancias clama y dice, Señor, por favor, alumbra mis ojos. Abre mis ojos, dame la capacidad de ver que aunque yo con mis ojos físicos no te puedo ver, tú estás a mi lado. ¿Hasta cuándo, Señor, voy a pasar por este momento difícil? En el versículo 4 dice, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Claro, el diablo y tus enemigos, la gente incrédula, tus vecinos que se burlan de ti a veces. Ellos cuando te va mal sonríen socarronamente. Está bien. ¿Dónde está tu Dios? Tu Dios te va a salvar. Y a veces tú, pues como ser humano, sientes que Dios te ha abandonado, pero no es verdad. Termino de leer este salmo. Dice, mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Quiere decir, ¿cómo me ha hecho bien si está sufriendo? Pero ahí que está, pues eso es lo que digo. La repetición constante de tu confianza en Dios, aunque no lo entiendas, finalmente va a ahuyentar la aflicción. Porque el salmista decía, Señor, te alabo porque me has hecho bien, pero Dios no le estaba haciendo bien. Oh Señor, en mi corazón ha confiado en ti, pero estaba pasando por momentos difíciles, pero su confianza en Dios no paraba. Repite tu confianza en Dios, aunque te parezca que es una fórmula, apenas fórmula. Repite, dice Señor, yo confío en ti. Mírate al espejo y repite a ti mismo. Tú no tienes motivo para creer, pero tienes que confiar en Dios. Repítete a ti mismo y tú vas a ver cómo la repetición de tu confianza en Dios va a ahuyentar el dolor y la aflicción. Terminamos este estudio hablando de la restauración. Dios es un Dios de restauración. ¿Qué es la restauración? Un edificio está hecho pedazos, caído, cayendo viejo, todo destruido. Vienen los restauradores, lo hacen de nuevo. Oh querido, el enemigo te puede golpear de un lado, de otro lado, pero Dios te va a restaurar. Eso es lo que dice Salmo 61 al 5. Dice, oh Dios, tú nos has desechado, nos quebrantaste, te has airado, vuélvete a nosotros, por favor. Hiciste temblar la tierra, la has hendido, sana, por favor, sus roturas, porque titubea. Has hecho ver a tu pueblo cosas duras, Señor. Nos hiciste beber vino de aturdimiento. Has dado a los que te temen bandera que alcen por causa de la verdad, para que se libren tus amados. Salva con tu diestra y óyeme. Tú te das cuenta, como en medio del dolor, el salmista dice, Señor, que no se rían mis enemigos. Señor,
Acepto el dolor que ha llegado a mi vida, Señor. La tierra está quebrada, pero Señor, yo estoy clamando a ti. Mi confianza está depositada en mí. Y si tú lees la vida del salmista, la vida posterior, vas a ver que ese Dios maravilloso que permitió que su hijo pasase por el valle del dolor, finalmente llega y lo restaura, lo va reconstruyendo poco a poco. En esta vida muchas veces, querido, el dolor nos va como que destruir, pero Dios es el restaurador. Esto que te estoy diciendo no es solamente palabra bonita, no es porque está escrito en la lección, no.